La revista El Doctor en Casa presenta Padres al Día. Con la conducción de Alicia González Rodas. Padres al Día. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Padres al Día. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de las consecuencias del maltrato psicológico en los niños. Vamos a una brevísima pausa y a la vuelta estamos con nuestro invitado. Ya volvemos con más Padres al Día. Estamos de vuelta con Padres al Día. En Padres al Día damos la más cordial bienvenida al doctor en Psicología Clínica Richard Gómez. Gracias por estar aquí de vuelta. Muchas gracias, Alicia. Bueno, estar aquí. Siempre. Sí. Y siempre es muy didáctico con sus exposiciones respecto de los temas que aborda. Sí, aporto con mucho gusto. Y lo agradecemos infinitamente. Ya. Queremos conversar en la edición de hoy sobre el maltrato psicológico a los niños, las consecuencias de esos maltratos. Partamos desde el vamos. ¿Qué se entiende por maltrato psicológico? Bien, es importante empezar analizando algunos conceptos relacionados, diferenciar, por ejemplo, la agresividad de la violencia. El maltrato es una de las formas de violencia. Uh-huh. El maltrato a los niños, la violencia en contra de los niños es un tema, pero milenario. Sí. A partir de los años 60 recién se empezó a sistematizar el estudio, sí, a partir del síndrome del niño golpeado. Así que ahí se empezaron a dar cuenta. Recién desde la década del 60. Sí, se sistematizó. Se empezó a estudiar. O sea que un padre podía hacer lo que quería con su hijo. Sí, por eso digo, es milenario. Esto existió desde la antigüedad. Durante todo el tiempo, ¿verdad? Uh-huh. Y justamente está basado en el abuso. El maltrato es una forma de abuso de la fuerza de gente más fuerte, más poderosa que una persona. En situación de desigualdad, porque una desigualdad absoluta. Hay una asimetría en la relación de poder. Y generalmente el adulto con mayor poder, fuerza, se aprovecha de otro ser que no tiene la misma fuerza ni el mismo poder. Opera como el adultocentrismo. Sí, uh-huh. Hay una especie de adultocentrismo y que, sí, por sobre todo, en detrimento del ser más vulnerable, más débil, claro, que es el niño, claro, o la niña. ¿Por qué usted hace la distinción entre violencia y agresividad? O sea, la agresividad está determinada biológicamente y es algo necesario. Inclusive se dice de las personas emprendedoras, muy emprendedoras, que son agresivas. Ah, claro. Sobre todo en inglés se utiliza mucho. En ese sentido, sí, biológicamente está determinado y inclusive los alimentos los tenemos que destruir para poder incorporarlos, claro, a nuestro organismo. Ahora bien, la conducta violenta es aprendida socialmente. Claro. Es una manera aprendida de hacer frente a los conflictos. Pero es la que causa daño. Es la que causa daño. Sí. Ese elemento del daño. Sí, ese término es muy interesante tomarlo y analizarlo en el sentido de que la persona que maltrata no tiene la intención de producir un daño psicológico al niño. Uh-huh. A veces, otras veces sí, no o siempre opera no es así. Esa la motivación, producirlo. Es decir, yo no le voy a agarrar a un niño y le voy a hacer un maltrato psicológico para producirle un daño psicológico, no. Mi intención es someterlo, dominarlo. Sí, sí. Es por ignorancia eso, seguro, ¿verdad? Y justamente tiene que ver con una manera aprendida de manejar los conflictos dentro de la familia. Claro, que se pasa de generación en generación, sí, de repente decirle, mira que va a venir ya Teresa y no dormís la siesta, o mira que tal cosa, de acuerdo a los miedos que maneja el niño, ¿verdad? Y es muy probable que un adulto agresivo, un adulto, sí, que maltrata, o una adulta que maltrata a un niño o a una niña,
haya estado en un ambiente familiar agresivo, Sí, sí. violento, y haya Claro. aprendido esas pautas de De relacionamiento. hecho, en el bullying se nota mucho Sí. que provienen de hogares donde hubo violencia Sí. o hay Y violencia. justamente, anticipándonos un poco, podemos decir que una de las consecuencias que tiene el maltrato a los niños es el aprendizaje de esa manera de relacionarse, ¿verdad? Esa manera de resolver los conflictos. Claro. Bueno, vemos entonces que el maltrato psicológico tiene unas consecuencias infinitas que hasta inclusive puede llegar a somatizar el niño, ¿verdad? Pero vamos un poquitito más atrás a través de este material que preparó la producción de Padres al Día sobre los signos del maltrato psicológico a los niños. Signos del maltrato psicológico. Es posible que el niño comience a comportarse de una manera que no es normal en él. También podría presentar apariencia de estar perturbado o atemorizado, necesidad de evitar el contacto visual o de hablar abiertamente con los demás, ansiedad, timidez, depresión o retraimiento, desesperación o baja autoestima, dificultad para dormir, cambios repentinos de ánimo o de los patrones alimenticios, deseo de lastimarse a sí mismo o a otras personas. Los signos del maltrato psicológico, entonces, a través de este material. Bueno, este tema del maltrato psicológico tiene demasiadas aristas, doctor. Me estaba comentando fuera de cámara que, bueno, hay padres que no tienen la intención de causar daño, porque piensan que siendo más exigentes y ejerciendo el poder de una manera más absoluta van a lograr mejores resultados, y opera totalmente diferente. Y recién cuando se dan cuenta que causaron un daño y que el niño está mal, está en una situación de vulnerabilidad absoluta, se quiebra, ahí recién comprenden el alcance de sus actos. Claro, los padres que pueden llegar a ese nivel de conciencia, porque Muchos no lo llegan. En muchos casos lo que el padre o la madre percibe es su buena intención de que el niño tenga un buen rendimiento, por ejemplo, Sí, o de que sí. sea un niño sobresaliente. Sí. Entonces ahí empieza a ejercer una presión excesiva psicológica, puede haber insultos, puede haber humillaciones, puede haber castigos desmedidos, gritos, amenazas. Todo ese tipo de cosas son violencia, maltrato psicológico o Claro. emocional. Entonces eso tiene una repercusión en la autoestima del niño. Claro. Y usted, por ejemplo, como profesional de la salud mental de tantas personas, usted al tratar, por ejemplo, a niños que presentan estos síntomas, indaga en la familia en primer lugar, me imagino. De hecho, es contraindicado trabajar con un niño Sin abarcar aislándolo de todo su el- entorno familiar. De Claro. hecho, es importante considerarlo dentro de un sistema del cual él es un emergente que está presentando síntomas. ¿Y qué pasa si los padres no quieren colaborar y usted se da cuenta que ese niño está siendo abusado violentamente por sus padres? Bueno, ¿Se denuncia? Lo que se puede hacer es, en primer lugar, Hablar. llevarlos a tomar conciencia a los padres de que eso también forma parte del problema. Entonces, a partir de eso es posible que los padres... Qué tarea difícil tienen es ustedes. difícil. No, Hay que no es incluirlos fácil. a los padres, porque en consultorio se dan las situaciones en las cuales los padres van y le dicen al psicólogo, bueno, aquí está él. Solucionar el problema. Es el que tiene el problema. Como si ellos estuviesen ajenos a toda esa Y lo realidad. depositan ahí y ellos se van. Tanto es así. Puede suceder. Hay padres que tienen esas características y que Y hay que empoderarlos. presentan mecanismos Hay que ver una psicológicos de negación de la problemática del niño. Como una válvula de escape. Sí. Pero tienen que solucionar son los padres y los responsables y los Claro. responsables también legalmente. Por eso digo, es imprescindible que los padres participen en el proceso psicoterapéutico de un niño. Claro, claro. Bueno, hay otro material también que colabora muchísimo para poder entender la dimensión de las consecuencias psicológicas del maltrato al niño. Otro material que preparó la producción de Padres al Día que habla sobre la autoestima lesionada. Esto es gravísimo. Por favor, presten atención. Autoestima lesionada.
Cuando las personas significativas para el niño, como sus padres, hermanos y maestros, lo humillan, lo comparan con otro para recalcar sus falencias, se burlan de él y lo ridiculizan, el niño se siente vulnerado y atacado, y como consecuencia va a tener sentimientos de inseguridad, dificultad para valorar a los demás y establecer vínculos, también resentimiento que impulsa deseos de venganza. Se asustará frente a los retos, perderá o no adquirirá la capacidad para superar obstáculos y manejar las frustraciones e incertidumbres, además de crear condiciones para el desarrollo de trastornos psíquicos serios. Pero hay que hacer un decálogo de todas estas consecuencias y hacerlo bien grande y ponerlo en un lugar visible de la casa para que los padres al levantarse vean y digan, esto no tengo que hacer, porque es muy importante y la gente se olvida en el quehacer, en el trajín diario, y ante circunstancias se pueden olvidar y hay que tenerlo presente porque penalmente pueden ir presos por ejercer este tipo de maltrato. Así es, porque cualquier persona en conocimiento de este tipo de situaciones tiene la obligación de denunciar. Claro, si no pasa a ser cómplice. Claro, cómplice y está omitiendo una ayuda. Exactamente. Es un tema realmente muy, muy delicado, pero es muy importante que se tome conciencia y que se cambien las actitudes hostiles hacia el niño. El niño es un ser vulnerable que necesita amor y contención y sobre todo crecer en un hogar saludable. Sí, es un trabajo de concientización que hay que hacer porque como muchas familias tienen incorporado este modelo de relacionamiento con los niños, entonces ven como algo natural el tratarlos de manera que los están humillando, están gritándoles y teniendo reacciones desmedidas, excesivas. Entonces hay que hacer un trabajo permanente de concientización como para que puedan, digamos que detener su conducta, cambiar de conducta. En este caso los padres tienen que cambiar de conducta. Claro. Bueno, vamos a la musiquita nos indica que tenemos que ir a una breve pausa comercial y seguimos hablando sobre las consecuencias del maltrato psicológico en los niños, aquí en Padres al Día. Ya volvemos con más Padres al Día. Estamos de vuelta con Padres al Día. En compañía del doctor Richard Gómez, doctor en psicología clínica, hablando sobre las consecuencias del maltrato psicológico en los niños. Habíamos visto en el bloque anterior algunas de las consecuencias de ese maltrato, pero el doctor refiere que hay muchas otras consecuencias que, bueno, él quiere compartir ahora con la audiencia. Sí, realmente el maltrato psicológico expone al niño a un estado de estrés sostenido. Justamente este daño que produce el maltrato psicológico debe ser algo constante, sistemático, progresivo, porque el maltrato circunstancialmente se da en cualquier familia. Ahora, si esto es sistemático y progresivo, se sostiene en el tiempo, le expone al niño a una situación de estrés muy prolongada. Y eso empieza a generar una alteración en las defensas físicas y psicológicas. Este niño podría, a partir de la baja de sus defensas, enfermarse. Frecuentemente. Sí, procesos digestivos, respiratorios, de todo tipo. Sí, alergias. Y también podría estar, digamos que teniendo trastornos anímicos hasta llegar a depresiones. Por otra parte, disminuye el rendimiento escolar, hay dificultades de aprendizaje. Y de concentración también. También hay dificultades de concentración. Y por sobre todo el niño está aprendiendo estos modelos violentos, estos modelos violentos de resolver conflictos. ¿Qué mensaje negativo con actitudes así? Hasta podría llegar a generar en el futuro conductas delictivas. En un estadio muy avanzado ya de agresividad, cuando ya se hizo sistemática y vio el niño como que era una forma de sobrevivencia, ¿verdad? De sobrevivencia y de una manera de resolver los conflictos cotidianos.
Y es lo que pasa con los pobres chicos de la calle, seguro Sí. que tienen que estar sobreviviendo a diario Sí, así es. a tanta agresión y bueno, ser parte y no tener un hogar y bueno, es una realidad social y también pendiente de todos los Claro, gobiernos. y son, digamos que el reflejo de cómo está nuestra sociedad. Tal cual, tal cual. Bueno, doctor, querríamos saber en cuanto a las consecuencias del maltrato psicológico. En maltrato psicológico hablamos no solo de violencia física, la manipulación también es una forma de violencia, ¿verdad? La manipulación, sí, eso entraría dentro de lo que es maltrato psicológico. Realmente, cuando clasificamos, resulta pues que la violencia se da por dos factores, Sí, en razón del sexo y en razón de la edad. sí, sí, sí. El varón agrede a la mujer por presentar una mayor debilidad física. Sí, sí. Y de hecho el modelo hegemónico de masculino apunta al sometimiento de la mujer por parte del varón, la cultura patriarcal. También hablamos del maltrato a niños y del maltrato a ancianos. Sí, a los adultos mayores, sí, A los sí. adultos mayores. Eso se da, ¿verdad? Entonces, el maltrato a los niños, la violencia contra los niños, se da en términos de abuso de ese poder. Puede haber abuso físico, abuso emocional, abuso sexual, que es algo que en nuestra sociedad se está dando Por de Dios, manera inquietante. las estadísticas son Sí, alarmantes. estadísticas que van aumentando. Entonces, de hecho, esos son fenómenos sociales que tienen que ver con una sociedad bastante desestructurada y con serias carencias en cuanto a lo que tiene que ver con el manejo de la afectividad. Claro. Bueno, yo me quedé con el tema de las consecuencias porque hay que tener presente en todo momento cuáles son las consecuencias, pues son gravísimas las consecuencias del maltrato psicológico en los niños. Pero veamos cuáles son estas consecuencias a mediano y a largo plazo. Consecuencias del maltrato psicológico a mediano y largo plazo. Es muy probable que ocurran consecuencias a largo plazo, por ejemplo, dificultades durante la adolescencia, probabilidades de incurrir en delincuencia, drogas, bajo rendimiento académico e incluso embarazo adolescente. Los niños víctimas de abuso psicológico tienen más probabilidades de ser arrestados por actos criminales antes de llegar a la mayoría de edad y de ser arrestados por actos violentos o criminales siendo adultos. Tienen más probabilidades de fumar, abusar del alcohol o consumir drogas ilícitas durante su vida y tener comportamientos abusivos. Se estima que aproximadamente una tercera parte de los niños víctimas de abuso eventualmente causará daño a sus propios hijos o hijas. Alarmante Es lo que dice alarmante material. y es algo que se gesta en la familia. Sí, Podríamos decir que la cultura es patriarcal, que el varón quiere ejercer el poder y usa la violencia, sí. pero esto se gesta en el contexto de la familia porque se muestran modelos violentos, modelos Sí. de maltrato en la resolución de conflictos. Sí, sí, Entonces, sí. eso es lo que se debe trabajar para que las familias puedan mostrar otro tipo de modelos a sus hijos. Una inmadurez emocional supina y por otro lado carencias evidentemente que tratan de ser llenadas utilizando la violencia como herramienta y no es una Sí, herramienta. una forma de compensación. De compensación. Lamentable, lamentable. Bueno, tenemos preguntas de la audiencia Bueno. que también quiere saber cómo seguramente solucionar algunos problemas que se presentan en sus hogares. Bueno, vamos a la pregunta de Cacupé, de la ciudad de Cacupé. Laura pregunta lo siguiente: luego de que se produzca algún daño psicológico, ¿recién se puede notar que un niño es víctima de maltrato psicológico? Bueno, el maltrato psicológico es uno de los maltratos más difíciles de detectar, de identificar. Entonces lamentablemente uno no se da cuenta, no nota. Inclusive hay adultos que amenazan para que el niño no se queje, Claro. no reclame, no denuncie. Sí, sí. Entonces se encubre mucho esto. Inclusive Sí, sí. hay madres que de pronto para cubrir a sus parejas callan, ocultan. Abusos sexuales. Abusos. Y sí, Entonces
lamentablemente, como digo, recién se empieza a notar a partir de la observación de ciertos signos que hay que tener en cuenta. Cambios en el comportamiento del niño, aislamiento, alteraciones conductuales, bajo rendimiento. Claro, y el daño a veces puede no manifestarse, pero estar presente y estar latente, estar subyacente, y el niño, pero el niño, hay que mirar el comportamiento normal del niño y cuando cambia, ¿verdad? Claro, ¿Por qué cambió? Claro, hay niños que muestran el efecto, el impacto de ese daño, pero hay otros niños que no, y no se nota. Claro. No se nota. Claro. Entonces es muy importante estar en comunicación permanente con el niño para poder tener alguna versión de que algo está ocurriendo, algo no está bien. Hay que estar atentos a las interacciones que podrían tener con potenciales abusadores, ofensores. Y hay niños que hacen bloqueos también mentales y que de repente, pasando cierta edad, se le pregunta sobre episodios de su vida y no recuerdan, porque hicieron un bloqueo de la vida porque preferían vivir en su mundo que ser parte de ese mundo de violencia familiar que vivieron. Sí, es como una especie de amnesia así por la cual borran la parte... Claro, la parte que les dolió. La parte que les duele, sí. Lo doloroso se borra. Bueno, hay otra pregunta, está proveniente de la capital de Asunción. Pregunta Héctor lo siguiente: ¿la persona que maltrata psicológicamente a un niño es siempre consciente de lo que está haciendo? Como dije, la persona que maltrata, el maltratador, no busca producirle un daño psicológico, busca someterlo, busca controlar su comportamiento, y para esa persona eso que hace para controlar el comportamiento, someter, eso es normal, está bien, así se hace, eso es lo que puede hacer. Claro. Entonces yo creo que sí es consciente de lo que hace, pero no dimensiona el daño que está produciendo. Sí. No dimensiona. Y si hay padres que están escuchando, que están viendo el programa Padres al Día y que presentan en sus hogares este tipo de manifestaciones, hay ayudas profesionales para salvar estas situaciones, y a lo mejor no solamente con terapia, a lo mejor necesitan medicamentos y recurrir a psiquiatras porque son los que medican. ¿Estás hablando de las personas que agreden? O de las personas que agreden. Que agreden, porque detrás de un hombre violento o una persona que ejerce la violencia psicológica sobre un niño, evidentemente hay una persona inestable emocionalmente, y hay una persona que a lo mejor tiene problemas neurológicos, hay un mundo de posibilidades. Sí, de hecho, el enfoque que se da en nuestro país es fundamentalmente victimológico, se atiende a la víctima, se le ayuda a la víctima. Pero y el ofensor, hay penas, ¿verdad? Hay sanciones, pero hasta ahí nomás, no hay un proceso de ayuda para que esa persona pueda salir adelante también, cambiar esos patrones de comportamiento violento. No hay un trabajo sistemático con ofensores. Y ahora que hay tantos estudios biomédicos que se pueden hacer, por ahí la persona no tiene una conexión neuronal adecuada de un hemisferio a otro, y que la que le está produciendo justamente esa violencia, porque hay tanto por aprender todavía. Para analizar la conducta de los ofensores es importante tener hay que analizar una multiplicidad de variables. Factores, sí. Porque de pronto podríamos decir, bueno, nació en una cultura patriarcal, por eso es maltratador. Sí, sí. O podríamos decir, bueno, vivió en una familia violenta, por eso es maltratador. Sí. Pero de pronto hay gente que nació en la misma cultura y no es maltratadora, o gente que estuvo en una familia violenta y no maltrata. Yo recuerdo el caso... Hay muchos factores en juego para que un maltratador aparezca. Sí. Bueno, yo le iba a contar el caso de un padre que, bueno, maltrataba a sus hijos, y recién en etapa ya de adulto mayor comprendieron que tenía un problema neurológico, y el pobre señor, cuando se dio cuenta, le pidió disculpas a los hijos y comenzó a ser medicado, ¿verdad? Por eso hay que mirar de ambos lados la moneda, no solamente de la víctima, sino también del victimario. Todos los factores. El factor neurológico es muy importante, y de hecho sería maravilloso que con una medicación un maltratador dejara de serlo, ¿verdad? Claro, si la necesita. Sería tal genial. Cual. Doctor Richard Gómez, como siempre un placer tenerlo en Padres al Día. Ya lo vamos a convocar otra vez con otro importante tema. Siempre aporta, y es importante seguir haciéndolo porque tenemos muchísimo que aprender en la cultura paraguaya, que digamos que no es muy adepta al respeto a
algunas cuestiones familiares que son fundamentales y las estadísticas son reveladoras de ello, de lo que estoy afirmando. Bueno, con este mensaje ponemos punto final a otra edición más de Padres al Día. Hasta un próximo encuentro. La revista El Doctor en Casa presentó a Alicia González Rodas en el programa Padres al Día. Fue una realización de Alicante.